Buenos días, Gran Canaria, bienvenidos y bienvenidas a los desayunos de Canal 13 Digital. Les recordamos que nos pueden escuchar a través de la radio, su radio, la 94.8 de la frecuencia modulada y, como no, también a través de internet, www.canal13digital.com. Hoy vamos a hablar de la carretera de la aldea. Para ello tenemos a don Rafael Ramos, portavoz del Foro Roque Aldeano. Buenos días. Hola, buenos días. Coméntenos un poco cuál es la situación de la carretera, por ejemplo, la actual carretera que está hoy en la aldea San Nicolás, ¿desde cuándo está? Un poco los orígenes. La carretera está actual. ¿De siempre? De siempre. Prácticamente esa carretera tuvo bastante etapas. Se tardó en construirla 40 y pico años, desde que se inició hasta que se terminó. Y parece que vamos en las mismas con la actual. Esa carretera, hay una anécdota que se dice que se construyó con tantas vueltas para que el proyecto no se aprobara. Pues había intereses en aquel momento, siempre hay intereses en cualquier etapa de la vida. Había intereses de las navieras que operaban en el puerto de Las Nieves, en Agaete, y que tenían muchos intereses en el transporte de mercancías y de las personas hasta la aldea, Agaete y la aldea, y nos interesaba. Aquello después salió adelante. Bueno, y esa carretera, ya todo el mundo sabe, los que hemos transitado por ahí mucho tiempo, y la historia de muertes y peligrosidades. Ténganse en cuenta que en esa carretera han muerto más de 30 personas desde que se construyó. Y ahora estamos a la espera de que se haga realidad esta carretera, que decía que si la otra lleva 40 y pico años, esta llevamos bastante tiempo. Basta decir que el gobierno de Canarias aprobó para que se iniciaran los trámites de esta vía en 1998. Ya han pasado mucho tiempo. Y luego se iniciaron las obras en el 2009, con el objetivo de que se terminara en el 2012. Pero ya todos sabemos que las obras prácticamente han estado paralizadas desde mayo del 2012, cuando se abrieron los túneles. Ahí vemos un túnel, Rafael. Efectivamente, eso fue en mayo, principios de mayo del 2012. Y eso que está ahí, tristemente, ocasionó la muerte del compañero, del amigo Llarena, el guardia civil, que todo el mundo sabe, en unas navidades de hace 3 años, por ahí, o 4. ¿Por qué se constituyó el Foro Roque Aldeano? Bueno, la realidad es lo que yo decía antes. El gobierno decide hacer la carretera en 1998 y los movimientos ecologistas retrasaron por una parte, pero los propios responsables políticos no se habían tomado muy en serio esta vía, y pasaban años y años y no salía adelante. Eso conllevó que en el 2007 un grupo de amigos de la aldea decidiéramos formar una asociación no política con el objetivo de movilizar a la gente para que esa carretera saliera adelante. Y así ocurrió, gracias a una manifestación en febrero de 2007, pues se consiguió que aparecieran las partidas económicas y se inició la carretera justo en noviembre de 2009 se inició la carretera. ¿En noviembre de 2009? 2009. Sí, es decir, estaba previsto que el primer tramo se hiciera en 3 años y 40 meses aproximadamente, y no ha ocurrido, como ya sabes. Ahora, últimamente, el foro ha venido protestando todos los jueves, y a raíz de esto, pues ahora las obras están un poquito más aceleradas, pero no lo suficiente como para que se termine el primer tramo en el 2015. Cuando vino la ministra Pastora a Mogán, y ha venido varias veces aquí, ¿qué le cuenta a ella? Bueno, ella al principio lo de siempre. Ella se comprometió públicamente que se interesaría por la carretera de la aldea, que colaboraría con el gobierno de Canarias para sacar adelante
una vía de la que ella tenía conocimiento por su peligrosidad y por la situación en la que se encontraba de la aldea, alejada de la capital, lo que lógicamente estaba conllevando que el pueblo se viera afectado socio y económicamente, y ella se comprometió y esa promesa pues la incumplió. Nosotros hemos estado hablando con la delegada del gobierno en varias ocasiones, y luego tuvimos otra ocasión hace pocos meses en un hotel aquí en Las Palmas, donde vinieron a dar una charla, y estuvimos hablando con ella, y luego lo que en esta ocasión nos dijo fue que ella hablaría con el consejero de Obras Públicas, Domingo Berriel, para que sacara la carretera adelante, pero unos por otros se están efectivamente tirándose la pelota unos a otros, y nada, que la carretera seguimos como está. ¿Y ahora hay gente trabajando en la carretera? ¿O? Sí, es decir, hace un mes aproximadamente, es verdad que allá hay más movimiento de obra, pero no lo suficiente. Es decir, allí lo ideal sería que incluso hubieran 3 turnos para adelantar el tiempo perdido. Ahora mismo este año, claro, es que el año pasado el gobierno de Canarias había dado 6,5 millones de euros para esa carretera, que no se emplearon. Y que ahora hemos sabido, que ya lo teníamos, que esos 6,5 millones se destinaron a pagar la revisión de las obras ya ejecutadas a las empresas adjudicatorias. Por eso no es de extrañar que durante casi 2 años prácticamente allí no se hiciera nada, porque lo que se ha estado haciendo es pagando, repito, la revisión de precios. Ahora este año, en principio en los presupuestos habían 3 millones para la aldea. Luego hay un compromiso del propio presidente del gobierno y del consejero de coger 2 de las partidas destinadas al tramo pagador guía, que había un dinero ahí, que en total van a ser 5 millones. Yo creo que con esos 5 millones es con lo que ahora están trabajando ahí. El consejero ha dicho que está obligando a la empresa a que invierta mensualmente, que haga obras por valor de 1 millón, pero la realidad, creo que eso no se está llevando a cabo. Porque sí hay más gente trabajando, pero calculamos que no tanto como para invertir mensualmente 1 millón de euros. 1 millón de euros. ¿Qué consecuencias tiene la paralización de estas obras, Rafael? Bueno, ya todo el mundo sabe cuál es la situación socioeconómica de la aldea, sobre todo la parte económica. La aldea vive del sector del tomate, que todo el mundo sabe que está en un momento fatal. Y entonces la aldea, para poder salir adelante, sí o sí, necesita de la carretera. Ahora han empezado a hacer cultivos del plátano, pero ya todo el mundo sabe que esas ayudas que van a venir es en un periodo de 5 años, y que la aldea necesita otras cuestiones, pero todo pasa por la carretera. Sin carretera, la aldea no va a salir de la situación en la que se encuentra actualmente, donde hay muchísima gente con sus bienes embargados, porque se han invertido mucho dinero en mejorar las infraestructuras agrarias. Incluso hay mucha gente pasando hambre. En la aldea hay mucha gente pasando hambre. O si no, que se pasen por el local parroquial y vean ahí las colas con frecuencia, acudiendo a que le den comida para poder subsistir. Y es muy triste eso. El tema del gobierno de Canarias, ¿realmente qué ha hecho el gobierno de Canarias por el tema de la carretera, Rafael? Nosotros, el foro tiene bien claro que aquí nos han fallado todo, pero nosotros sí hemos denunciado por activa y por pasiva que sí es verdad que el gobierno central ha reducido bastante las partidas destinadas a carreteras, al convenio de carretera, de 200 y pico pasó a 50 y pico, a 54, 55, pero nosotros sí tenemos claro que el gobierno de Canarias no ha sido muy sensible, yo digo ni sensible, sino ha sido poco sensible
con el problema de la carretera de la aldea. Y no lo decimos alegremente. Por ejemplo, el año pasado, en el 2013, el gobierno de Canarias destinó de sus presupuestos casi 600 millones de euros a carreteras en las islas. Por ejemplo, Sí. a Pagador Guía 12 y pico, a la circunvalación Arrecife 15, Puerto Rico Mogán 192, y bueno, más la vía litoral 192. Luego hizo una reserva presupuestaria de 134 millones para el ICOS, el tanque, el anillo insular, y sin embargo para la aldea solamente 6,5, y que luego, como le dije anteriormente, ni se invirtieron porque se destinaron a la revisión de precios de las obras. Y en el 2014, por ejemplo, en el que estamos ahora, el gobierno destina 215 millones, 215,7 millones, y para la aldea solamente, como le dije antes, 5 millones, 3 más 2. Eso es una ínfima cantidad. Vuelvo y repito que nosotros sabemos que la culpa en parte la tiene el gobierno central por reducir las partidas al convenio de carretera. Pero lo que sí nosotros denunciamos es que el gobierno de Canarias, y en concreto la Consejería de Obras Públicas, ¿Se moja poco? se ha mojado poco con la aldea. Y vemos que, por ejemplo, en el 2014 destina a la vía insular de Fuerteventura 8,5 millones, a la circunvalación Arrecife 13,6, y luego a la aldea no le dio sino 3, y ahora parece que va a dar esos 2 millones que dije antes añadidos. Es decir, es verdad que no viene dinero, no viene mucho dinero de Madrid, pero sin embargo del propio presupuesto del gobierno de Canarias se destinan a otras carreteras en otras islas y no a la aldea, y todo tiene su justificación. La aldea no tiene peso político, allí estamos 8.000 y pocos habitantes, y claro, interesa más las de otros municipios, las de otras islas, donde se puede sacar un mayor rédito posible. Y todo esto, que nosotros también hemos venido denunciando, como el presidente del gobierno de Canarias denuncia una y otra vez que el gobierno central, me refiero a las prospecciones petrolíferas, como el gobierno central no le hace caso, y sin embargo él hace lo mismo con el Parlamento de Canarias, y porque recordarán que el año pasado, en junio, el Parlamento por unanimidad, instaba al gobierno de Canarias a que la carretera de la aldea fuera considerada prioritaria y que se buscaran los dineros para terminar el primer tramo, y el presidente del gobierno, el señor Rivero, ha hecho caso omiso a un acuerdo, repito, unánime del Parlamento de Canarias. Otro tema importante es cuando hay manifestaciones y concentraciones del Foro Roque Aldeano, se ven políticos de todos los colores políticos, pero políticos del Partido Popular, del PSOE, Nueva Canaria, Coalición Canaria, pero después a la hora de la verdad, con esta carretera, pues nada. Ha sido evidente que en todos los actos que el Foro ha convocado de manera masiva, ellos han estado allí, de uno y de otros políticos, de los que están gobernando y de los que están en la oposición, y todos siempre con lo mismo. Pero a la hora de la verdad, los dineros van a otro sitio, y todo tiene su explicación. Ellos aparecen porque esa carretera no solamente es para los aldeanos, sino es para toda Gran Canaria, porque haciendo ese tramo la aldea a Gaete, pues va a dar mayor fluidez al tráfico, va a ser posible que muchos gran canarios y canarios de otras islas no conozcan la aldea. Yo suelo decir que ir a la aldea es como ir a otra isla, pero sin coger el avión, ¿entiendes? Sí. Pero ¿qué ocurre? Lo que comentaba anteriormente, no hay interés político, no hay voluntad política, porque como ahí el rédito de votos es muy poco, lógicamente pues interesa más invertir en otras localidades y en otras islas. ¿Qué dice el Cabildo de Gran Canaria en este tema? ¿Se ha ofrecido con una prefinanciación, Rafael? Bueno, saben que eso fue una promesa
que hizo el presidente, el señor Bravo de la UNA, en noviembre del año pasado, más de lo mismo, mareando la perdiz, que si el gobierno de Canarias no quiere que les compute como deuda, el Cabildo sí está dispuesto a dar esos 26 millones, pero la realidad es que pasan los meses y no se sientan los tres, Gobierno Central, Gobierno de Canarias y el Cabildo, para decir la solución es esta y vamos a hacerlo. Todo el día a través de los medios están diciendo que si esto, que si lo otro, que si en vez de pagarlo en 3 años lo pago en 5 años, que si me computa, que si no me computa, pero nosotros vemos cómo con frecuencia viajan a Madrid responsables tanto del Gobierno de Canarias como del Cabildo y esto no sale adelante. Entonces esperemos que esa promesa del presidente del Cabildo no haya sido un brindis al sol, yo creo que no, y esperemos que el consejero de Obras Públicas, pues que se moje y en esas visitas que con frecuencia hacen a Madrid, busquen una solución que no es tan difícil para esos 26 millones que hacen falta para la carretera de la aldea y también esos otros 13 para terminar la cuarta fase de la circunvalación. Nosotros incluso el foro nos estamos planteando que a corto plazo, si no aparecen esos dineros, que yo creo que la única solución viable es lo de la prefinanciación, porque es verdad que no hay dinero, pero si el Cabildo está dispuesto a adelantar ese dinero, pues no entendemos por qué no se coge ese dinero. Entonces nosotros nos estamos planteando, conjuntamente con Arucas y Las Palmas, a través de asociaciones civiles y tal, pues llevar a cabo movilizaciones en el próximo otoño, porque no nos cabe. Si el pueblo de la aldea, junto con el de Arucas y junto con Las Palmas, porque vimos recientemente una reunión de los alcaldes de estos 3 municipios, ¿para qué? No han hecho ni puñetero caso. Aquí yo creo que lo único caso que se puede hacer es con medidas drásticas. Y el pueblo de la aldea incluso muchas veces ni se moviliza porque la gente lo que quiere es medidas drásticas. Yo creo que nos están obligando a que tengamos que convocar o llevar a cabo esas medidas que a nadie nos gustan, pero que vemos que tiene que ser así, porque los presupuestos en el otoño, los presupuestos de 2015, se cocinan en el último trimestre de este año. Y si nosotros en ese último trimestre no conseguimos que aparezca ese dinero, vamos a estar otro tiempo. Luego es verdad que tenemos a nuestro favor el tema de las elecciones municipales y autonómicas y luego las nacionales. Y eso nos va a llevar que el foro, que ha estado con esa llama viva todos los jueves protestando ante las sedes de los distintos responsables políticos, pues que esa llama se inflame un poquito para, vuelvo a repetir, para conseguir que la gente se movilice, porque estamos viendo que si no es así, no nos hacen ni puñetero caso. El Estado, la comunidad autónoma, el gobierno regional y el Cabildo tienen que arrimar el hombro. No, efectivamente, si ellos... Tienen que arrimar el hombro y da la sensación de que cada uno quiere llevarse su protagonismo, ¿o no? Nosotros entendemos que el hecho de que el Cabildo diga yo adelanto el dinero, eso no le sentó muy bien al gobierno de Canarias. Porque cada uno va a apuntarse el tanto, porque es verdad, tanto el Cabildo como el gobierno quieren apuntarse el tanto, pero yo creo que ya somos mayorcitos y lo que hay que hacer es buscarle una solución a ese pueblo que ahora, que durante el invierno muchísimas veces ve como la carretera se corta, que queda aislado, que seguimos viviendo donde el viento da la vuelta, como dice mucha gente, que somos una isla dentro de otra isla y que eso todo lo comparten. Y luego no entendemos cómo no comparten o cómo no tratan de buscar un rato y sentarse, porque es cuestión de sentarse y decir, bueno,
la aldea necesita esto, como la cuarta fase de la circunvalación igual, hombre, hay un dinero ahí que se está dispuesto, vamos a ver y que dejen de apuntarse tanto. Y nosotros esperamos que ahora en las elecciones, en las vísperas de este año 2015 de elecciones, pues que se decida. De nuestra parte está claro que el foro va a seguir día a día. Mañana jueves, como cada jueves, lo vamos a hacer, y en esta ocasión nos va a tocar en la sede de Obras Públicas, ahí en el edificio de usos múltiples, y un grupito de gente. Yo entiendo que la gente muchas veces están hasta cansados, porque los años que llevamos con la carretera, pero el foro, nosotros somos incansables, y nosotros vamos a seguir. Si no nos hacen caso los políticos, ¿por qué no nos hagan caso? Pero por lo menos que la ciudadanía... La ciudadanía se vuelca con el pueblo de la aldea, ¿no, Rafael? Efectivamente, siempre que hemos convocado al pueblo de la aldea, el resto de Gran Canaria, siempre ha dado la cara. Hay muchísimos alcaldes que nunca fallan, como el caso, por ejemplo, el alcalde de Galdar, que parece que la carretera es para Galdar, Sí. ¿me entiendes? Que siempre está, incluso cuando hemos hecho concentraciones, pone a disposición de los vecinos, digo yo por decir un alcalde, también el de Aruca, también la gente de Agaete, Firga, Moya, Teror, siempre acuden, pero destaco lo del alcalde de Galdar porque de verdad que nos da montones de ánimo, porque en cualquier momento siempre ofreciéndose. Incluso nosotros teníamos previsto hacer una marcha, no desde la aldea porque es muy lejos, pero había una propuesta de hacerla desde Galdar a Las Palmas, caminando, que eso es otro de los objetivos que tenemos previstos para el próximo otoño, y el alcalde de Galdar pues siempre a disposición todo lo que les haga falta. Nosotros incluso, también digo otra cosa, ahora vamos a utilizar las fiestas de la aldea, las fiestas del Charco y las fiestas del Santo Patrono, ahora en septiembre, para intentar un poco mentalizar a la gente joven del pueblo de que la carretera principalmente es para ellos, porque desgraciadamente parece que el tema de la rodea no va con ellos. Entonces, posiblemente es que no hemos sabido transmitir, hacerle llegar a ellos que esa carretera es parte, sobre todo va a ser para su beneficio. Ellos van a estar más cerca de las universidades, ellos van a poder acercarse más a la capital y al norte con mayores facilidades. Y entonces, por ejemplo, ya tenemos previsto algunas cosas. Por ejemplo, vamos a ver si estamos en principio con hacer una fiesta con jóvenes, pero con el tema de la carretera de la aldea. Luego también ya tenemos seguro que en el concurso cultural, donde participa mucha gente, una parte del concurso cultural va a estar destinada a la carretera de la aldea. Y luego cuando empiezan las clases en el instituto, pues vamos a intentar, a través del consejo escolar y de los profesores, pues que los alumnos, nosotros habíamos dicho de hacer un concurso de pintura con el tema de la carretera de la aldea, un concurso de redacción también con la carretera de la aldea, no solamente en el instituto, sino en el resto de los centros educativos del municipio. Todo eso para intentar que la gente joven también se involucre en esa carretera, que como te decía, ellos van a ser los grandes beneficiarios, porque nosotros prácticamente poco, esperemos que sea mucho. Esperemos que sea mucho, sí. Pero que de verdad que muchas veces no entendemos cómo esa gente joven pasa de la carretera. Y creo que posiblemente porque el propio foro no ha sabido trabajarlo, ¿no? Y vamos a intentar. El tema de la carretera de la aldea tiene su historia, también teniendo en cuenta que muchas personas de otras islas, de Lanzarote, Fuerteventura, acudieron a trabajar en la zafra, y también me consta que hay ciudadanos de otras islas que son conscientes de la realidad del municipio de la aldea y de la necesidad de esta carretera prioritaria, que también la he visto en vallas y en anuncios en las guaguas, en el transporte público. Efectivamente, el tema de la carretera de la aldea, aparte de que nosotros, la gente de la aldea, todo el mundo sabe nuestro carácter y nuestra forma de ser, que solemos llegar a todas partes, ¿me entiendes? Tenemos ese déjame entrar. Es curioso como en cualquier sitio de las islas, que suelo ir a algunas, ahora mismo estuve unos días en La Palma, y justo en un restaurante, el señor, yo estuve en la aldea participando en las jornadas esas
que organiza el Centro de la Cultura Popular a través de José Pedro y su esposa. Y dice, yo estuve en la aldea y de lo que me habló, aparte, coño, qué bonito el pueblo, que lo pasamos muy bien, nos atendieron muy bien, pero hizo hincapié en la carretera. Y eso, que él allí, justo donde estaba en un sitio bastante alejado de La Palma, con unas carreteras también no en buenas condiciones, también es que era un sitio muy alejado, pero justo hizo hincapié en la carretera, diciendo hay que ver ese pueblo, lo bonito que es, y cómo lo tienen olvidado los políticos, porque él es consciente de que en la propia Palma se han hecho mejoras en las infraestructuras viarias importantísimas, incluso en el Hierro, en La Gomera, Tenerife, vamos a no hablar, porque es muy triste que a estas alturas todavía nosotros para llegar a Gaete tengamos que pasar por San Andrés a 40 o a 50 kilómetros por hora, lo mismo por la zona de San Isidro. Ya no hablamos de la aldea a Gaete, o de la Gaete a la aldea, y luego de la aldea a Mogán, y que sin embargo Tenerife, y nosotros aplaudimos que lo hayan conseguido, prácticamente tienen finalizado todo el anillo insular a la isla. De verdad, muchas veces las comparaciones son odiosas, pero el tema de las infraestructuras viarias en Gran Canaria, sobre todo de la zona norte a la zona sur, dejan mucho que desear. Y posiblemente haya sido por culpa de nuestros propios políticos, que no han sabido, como en otras islas, pues defender no un lujo, porque la carretera, por ejemplo, de la aldea no es un lujo, sino una necesidad evidente, que vuelvo y repito, todo el mundo, bueno, la mayoría de la gente, no de Gran Canaria solo, sino de otras islas, conocen ese eterno problema de la carretera de la aldea, porque es lógico, porque cada vez que llega el invierno es noticia la aldea, sencillamente porque hay que cerrarla, está aislada la aldea. O desprendimiento. El año pasado mismo duró 4 o 5 veces quedó aislada el pueblo por los desprendimientos en época de invierno. Y ahora en verano siguen cayendo piedras, porque tampoco la gente no se crea. Allí de la que hay un poquito de viento o algo, se nota. Es verdad que en la parte del Anden Verde se han reducido los desprendimientos gracias a la valla que colocó en su día el Cabildo, pero eso aguanta unas piedras, pero un desprendimiento muy fuerte no lo soporta. Por lo tanto, la solidaridad, Rafael, que te comentaba antes de la aldea con otras islas es evidente. Lo que estás comentando de La Palma, personas que han ido a trabajar en la Zafra. Bueno, sí, me comentabas esto. Sí. Efectivamente, la aldea siempre todo el mundo sabe, cuando el boom del tomate, cuando éramos muchachillos nosotros, gente que iba a trabajar no solamente de distintos pueblos de Gran Canaria, sino de otras islas, sobre todo de Fuerteventura. De hecho, ahora mismo en la aldea hay mucha gente que en aquel momento se trasladaron al pueblo a trabajar y que se quedaron allí, pero de Fuerteventura, sobre todo Fuerteventura, de Tenerife también, y de muchos pueblos. Por eso siempre la aldea es muy sensible no solamente a Gran Canaria, sino al resto de las islas, porque siempre un pueblo luchador, trabajador, abierto, que en su momento dio de comer a mucha gente, y que sin embargo, por parte de nuestros políticos, no hemos tenido esa respuesta, esa sensibilidad, como decía, para una obra que no solamente es para la aldea, es que esa obra la necesita toda Gran Canaria, porque eso va a dar mayor fluidez al tránsito, incluso al turismo, porque ya no mucho, pero hasta hace poco la carretera entre la aldea y Mogán no estaban los mapas que repartían por ahí, y lógicamente si hubiera una carretera más o menos en condiciones, pues permitiría que mucha gente, cuando está en el sur, para venir a Las Palmas, pues pasara por la aldea y no diera la vuelta, o al revés, ¿me entiendes? Pero bueno, la esperanza es lo último que se pierde, y nosotros sí tenemos claro que vamos a seguir luchando porque esa carretera sea una realidad, y no dentro de muchos años, sino en el más. ¿Y la respuesta del consistorio aldeano, Rafael, ante este tema? Nosotros, la realidad es, todo el mundo tiene interés por la carretera de la aldea, pero la verdad es
que no ha habido un puñetazo fuerte de la corporación respecto a la carretera. Y en la aldea nos conocemos todos y hay enormes diferencias entre la gente que está en la oposición y la gente que está gobernando. Y sí, hemos tenido muchas reuniones, incluso con las asociaciones de vecinos, pero ya todo el mundo sabe que las asociaciones de vecinos ya no es el punto de concentración de los vecinos, porque prácticamente y desgraciadamente esas asociaciones de vecinos no funcionan como antes, y que nos encontramos en que hay una corporación que no ha tomado también medidas drásticas. Nosotros en su momento, ya hace tiempo, y nos dijeron que no, le habíamos insinuado que abandonaran todas sus siglas, porque aquí todos tienen la culpa, abandonar sus siglas y pasaran a ser concejales no adscritos. Mucha gente dice incluso que abandonaron al ayuntamiento, porque ellos saben que tienen una responsabilidad y no lo pueden hacer, pero por lo menos algo que se diga, pues mira, la corporación está realmente unida, ¿entiendes? Y tomar esa decisión, pero ya vemos que no va a ser posible, porque ellos defienden más sus siglas políticas que las necesidades verdaderas del pueblo de la aldea, y eso es evidente, porque aquí todos los partidos políticos han incumplido con la aldea, y ellos un ejemplo que podía servir para que la gente se movilizara y viera que hay una verdadera unión de la corporación es lo que el foro había propuesto, pasarse todo al grupo de concejales no adscritos. El consejero Berriel, Domingo Berriel, ¿qué ha dicho de este tema? ¿Es tímido a este tema? Berriel, no dudamos de su interés, pero sí dudamos de su máximo interés. Yo, por ejemplo, hace poco oía en una emisora de radio unas declaraciones y el locutor le preguntaba que si en una reunión en la que había participado él con la gente, con el Ministerio de Hacienda, que había ido en sustitución del consejero de Hacienda, y el locutor le preguntaba, ¿y no habló usted con los responsables del Ministerio de Hacienda a ver si no computa como deuda el tema de la prefinanciación? Y la contestación de Berriel es, yo no fui a eso. Y yo creo que en esto había que aprovechar cualquier momento, dar el coñazo para sacar esto adelante. Yo no digo, o nosotros el foro no dice, que el señor Berriel no tenga interés, pero sí decimos que podía implicar mucho más a su departamento y destinar un poquito de más dinero, a pesar de que la aldea no tiene ese peso político que ya todos sabemos que se tiene muy en cuenta, pero por lo menos teniendo presente la necesidad esa que tenemos de acabar con la peligrosidad de la actual vía y de acabar también con ese aislamiento al que nos ha tenido la sociedad, los políticos, los de allá y sobre todo los de aquí, durante décadas, y parece que el problema se eterniza, esperemos que no. Mañana tienen una movilización delante de efectivamente, delante de la Consejería de Obras Públicas. Nosotros... cada jueves están haciendo... Cada jueves, efectivamente. Solamente interrumpimos un poco durante las elecciones, porque como decía al principio, el foro es una asociación no política, y nosotros, que la gente participe, pero entonces durante las elecciones al Parlamento Europeo estuvimos dos jueves sin ir, pero ya llevamos varios meses que de forma paulatina lo hacemos en la delegación del Gobierno de Canarias, en presidencia del Gobierno de Canarias, en la delegación del Gobierno de España, ante el Cabildo y ante la Consejería de Obras Públicas. Es verdad que el Cabildo no tiene competencias en carretera, pero nosotros esperamos que ese compromiso, esa oferta que hizo el presidente Bravo de Laguna, pues sigan insistiendo ante el Gobierno de España y ante el Gobierno de Canarias para que sea una realidad a corto plazo. ¿Y el maratón que hicieron radiofónico, qué tal fue, Rafael? Muy bien, muy bien. Sí. De verdad que fue un éxito de participación, participaron 40 y pico emisoras
Estuvimos desde las 12 hasta las 7 de la tarde, pasaron por ahí mucha gente, no solamente políticos. Luego estuvimos también recientemente en Aruca, en la feria esa comarcal, también muy bien. Y eso, siempre aparecen los políticos ahí a tirarse la foto, ¿me entiendes? Sí. Pero lo que no, aparte de eso, que eso no lo podemos evitar, la cuestión está que es cómo la ciudadanía comparte con el foro esa necesidad. Porque es curioso cómo todavía, por ejemplo, el otro día estuvimos delante del Cabildo y la gente decía, pero todavía no han hecho la carretera. Es decir, la gente ha oído tanto de la carretera que todavía no se creen que no esté hecha esa carretera. Pero claro, no se creen eso, pero el tramo Aruca-Pagador tampoco se ha hecho. La cuarta fase de la circunvalación está ahí sin terminar. Y bueno, muchas veces se dice que tenemos lo que nos merecemos. Para finalizar, Rafael, ¿qué le pedirías a las autoridades? Y al pueblo de la aldea también. Yo al pueblo de la aldea, vamos a empezar por los nuestros, lo que le pediría es que en estos meses pasadas las fiestas, incluso dentro de la propia fiesta, que nosotros vamos a hacer una campaña de mentalización durante la fiesta, pero después de la fiesta hay que coger y ponerse a la brava, como sea, porque si, como yo dije antes, durante estos 3 últimos meses del año se huesen los presupuestos, y si no conseguimos que hayan partidas importantes que se convierta en realidad la prefinanciación al menos, esa carretera va a seguir ahí eternamente. Y después a los políticos lo que les digo es que no se acuerden de la aldea solamente durante las elecciones, que lo que pedimos los aldeanos, lo que le pide toda Gran Canaria, lo que le pidió el Parlamento por unanimidad, es que se buscaran los dineros para terminar ese primer tramo, y no el primer tramo solo. También nosotros entendemos que si no se termina en su totalidad el primer tramo, porque la llegada a la playa se puede utilizar para seguir llegando al pueblo, lo que sí es también necesario es hacer ese túnel que va desde el Risco al Barranco de la Palma, donde en los andenes del Risco, donde ahí ahora mismo, por un fraccionamiento de las rocas debido a la erosión, en estos últimos meses es donde mayor desprendimiento están ocurriendo. Por lo tanto, hace falta terminar como mínimo ese primer tramo y luego abrir ese túnel, y ya con eso de momento nos vamos conformando los aldeanos. Pues nada, pues muchísimas gracias, Rafael Ramos, portavoz del Foro Roque Aldeano, y muchísima suerte para el colectivo. Gracias. Pues nada, gracias en nombre del pueblo de la aldea, gracias a ti y gracias a esta emisora que siempre se acuerda y tiene muy presente ese problema de la carretera de la aldea. Gracias, Rafael. Espero que la entrevista con Rafael Ramos, portavoz del Foro Roque Aldeano, haya sido sagrado, y recordaros que esta entrevista es colgada en el Facebook de Canal 13 Digital. Muy buenos días, Gran Canaria.